La historia del gran robo del tren no terminó cuando la última saca de correo fue arrojada desde el puente. En muchos sentidos, eso fue solo el comienzo de una historia mucho más larga y complicada. Recordamos la primera parte. El 8 de agosto de 1963, aquella noche audaz. Una banda de al menos 15 personas manipuló las señales del tren. Detuvieron el tren correo que iba de Glasgow a Euston. Se escaparon con 2.6 millones de libras en billetes usados, una suma que hoy valdría más de 50 millones de libras. Fue un movimiento muy audaz, un duro golpe contra el sistema, y de inmediato causó sensación en todo el país, mezclada con asombro y para algunos hasta una extraña admiración. La audacia que tuvieron, honestamente, fue simplemente impresionante. Cuando el personal del tren, liberado de su encierro, logró dar la alarma, todo el sistema de justicia británico se puso en marcha muy rápidamente. La magnitud del crimen exigía una respuesta igual de contundente. Scotland Yard sabía que esto no era obra de ladrones comunes. Esto estaba organizado, y era grande. Un grupo especial de trabajo, con el nombre clave de Brigada Móvil, Flying Squad, se formó de inmediato, integrado por algunos de los mejores detectives del país. Su misión era clara: encontrar a los responsables y recuperar el dinero robado. La presión era inmensa, no solo del público, sino también de los niveles más altos del gobierno. Esto era más que un simple robo, era un desafío directo. El gobierno, e incluso la oficina de correos, estaban conmocionados. Atacar un tren del correo real de forma tan descarada era impensable. Parecía un desafío directo a la ley y el orden del país. La policía estaba bajo una enorme presión para obtener resultados, y rápido. Cada periódico, cada boletín de radio, estaba ansioso por noticias. Los ladrones parecían haberse esfumado por un momento, pero la policía estaba decidida a que esta desaparición no durara mucho. Entendían que los criminales necesitarían un escondite, un lugar donde pudieran contar el botín y planear sus próximos movimientos, y encontrar este lugar se convirtió en una prioridad inmediata en las primeras etapas de la investigación. La información inicial, como es de esperar, era escasa. El personal del tren pudo dar algunas descripciones, pero los ladrones llevaban máscaras. Sin embargo, el profesionalismo de la respuesta policial fue notable. Comenzaron a atar cabos meticulosamente, sabiendo que un crimen de esta magnitud dejaría rastros. Sabían que la banda cometería algún error en alguna parte. La rapidez con la que actuaron, los recursos dedicados a esta casa, todo indicaba una persecución implacable. Los ladrones tenían sus millones, pero el reloj corría en su contra, una cuenta atrás iniciada por una fuerza policial decidida. La policía avanzó muy rápido. Un pastor del lugar, John Maris, sospechó de movimientos raros en la granja, que se suponía estaba vacía. Se dio cuenta de que las ventanas estaban tapadas y escuchaba ruidos. Le contó sus preocupaciones a la policía del lugar. El 13 de agosto, solo 5 días después del robo, los policías llegaron con cuidado a la granja Leatherslade. Lo que encontraron adentro fue oro puro para la investigación. Había sacas de correo, bolsas de la oficina postal y envoltorios del dinero robado tirados por todas partes. Y lo más importante, los ladrones se habían descuidado mucho. Dejaron sus cosas personales, comida y, algo muy importante, sus huellas digitales por todos lados. La prueba más famosa, o digamos más bien con mala fama, que encontraron fue un juego de Monopoly. Parece que la banda pasó el rato jugando, quizás hasta usaron el dinero robado de verdad para jugar. Sacaron huellas digitales del tablero, de una botella de salsa de tomate y de otras superficies. Estas huellas las mandaron enseguida a la oficina de huellas digitales de Scotland Yard. Al revisarlas en sus archivos, vieron que coincidían con las de varios criminales ya conocidos. De repente, la policía tenía nombres, caras y una conexión directa con las personas que habían participado. La orden de usar guantes todo el tiempo, claramente no la cumplieron. Un simple error humano que les costó muy caro. Además de la prueba clave de las huellas, otros errores tontos de la banda también ayudaron a la policía. Los vehículos que usaron para el robo y para escapar, también los dejaron de cualquier manera. Encontraron una Land Rover de la banda abandonada, no muy lejos de la granja. Otro coche, que algunos de los ladrones usaron para escapar de Leatherslade, lo compraron con dinero en efectivo que se podía seguir.
Estos errores que parecían pequeños, hechos por las prisas, por creerse mucho, o quizás por no pensar bien las cosas, poco a poco los fueron acorralando. La idea de que había sido un crimen perfecto se empezó a caer por culpa de estos errores tontos, y eso llevó a que los arrestaran. El escondite que eligió la banda fue la granja Leatherslade, una casa de campo solitaria cerca de Oakley, en Buckinghamshire. Se suponía que iba a ser su refugio seguro, un lugar donde esconderse hasta que se calmara todo después del robo. El plan era quedarse allí unos días, repartir el dinero y luego cada uno por su lado. Y muy importante, el plan era limpiar bien la casa de campo y luego quemarla entera, para borrar todas las pruebas. Pero esta parte tan importante del plan les falló. La banda se fue corriendo, quizás porque se asustaron con unos aviones de la RAF que volaban bajo, o simplemente porque tenían prisa por agarrar su dinero y desaparecer. Dejaron la granja tal cual, una decisión que fue un error terrible para ellos. En abril de 1964, se anunciaron las decisiones, y después se dijeron las condenas. El juez Edmund Davis, que era el jefe del juicio, dio castigos muy duros. 7 de los ladrones más importantes, como Bruce Reynolds, Buster Edwards, que no estaba allí porque todavía andaba escapando, y Charlie Wilson, recibieron 30 años de cárcel. El juez dijo que este fue un crimen feo, lleno de violencia y ganas de tener mucho dinero, hecho solo por querer más y más. Los periódicos decían bien grande en sus noticias, 30 años para los ladrones del tren, y castigos muy duros. Este castigo tan fuerte era para que nadie más se atreviera a hacer algo así. Un aviso bien claro de que esas cosas malas no se iban a permitir. La gente no se ponía de acuerdo sobre estos castigos tan largos. Algunas personas sintieron alivio y estuvieron de acuerdo. Mucha gente pensó que era justo y que los ladrones recibieron su merecido por hacer algo tan atrevido y por lo malo que le hicieron a Jack Mills. Pero había otro grupo de gente que pensaba que los castigos eran demasiado fuertes, sobre todo si se comparaban con los castigos por otras cosas malas de ese tiempo, hasta por matar a alguien. Esta discusión, estas preguntas sobre el castigo, sin querer, empezó a ayudar a que la gente viera a los ladrones de una forma más complicada, como en las leyendas, haciendo que algunos parecieran héroes en contra del sistema, y no solo rateros que ya habían sido atrapados. La gente seguía todo esto con mucha curiosidad, y leía con muchas ganas las noticias del periódico, que contaban cada vez que atrapaban a alguien. Los estaban acorralando, y esos ladrones tan atrevidos que habían sorprendido a todo el país, ahora estaban sintiendo todo el peso de la ley. La búsqueda estaba funcionando, más que nada por los errores de los mismos ladrones y porque la policía trabajó muy duro. El juicio, que empezó en enero de 1964 en un lugar llamado Aylesbury Assizes, en Buckinghamshire, fue algo de lo que todos los periódicos y la tele hablaban. No era solo una cosa de ese lugar. Llegaron periodistas de todas partes del mundo a ese pueblito. La cantidad de acusados, al final, 12 hombres fueron juzgados juntos por el robo, hizo que fuera un juicio como nunca antes se había visto. El lugar del juicio estaba lleno de gente todos los días mientras los que acusaban explicaban por qué eran culpables, contando con mucho detalle cómo planearon el robo y las pruebas tan claras que encontraron en Leatherslade. Las pruebas, especialmente las huellas de los dedos, fueron muy difíciles de negar para los abogados de los ladrones, aunque hicieron todo lo posible. Las pruebas de la granja Leatherslade estaban dando buenas pistas. La policía empezó a agarrar a los que creían culpables. Poco a poco, fueron encontrando y arrestando a los de la banda. Gente como Charlie Wilson, Tommy Wisby y Roy James, que era corredor de autos, fueron llevados presos. Pues, al final, esa idea de que todos los ladrones eran como caballeros ladrones o tipos malos con encanto. Esa es una imagen que se inventaron muy listamente y que creció por lo que salía en las noticias y con el tiempo. La verdad es que muchos de los que participaron eran criminales de carrera, de los de verdad. Tenían una lista larga de delitos, como ser violentos y robar. No eran como Robin Hood, de esos que roban a los ricos para darle a los pobres. Lo hacían solo porque querían mucho dinero para ellos. Aunque algunos, como Bruce Reynolds, se hicieron pasar por gente más elegante, lo que de verdad querían hacer era un delito grave, no una de esas ideas bonitas de que hacían algo bueno, aunque rompieran la ley. Y luego está esa otra historia de que se repartieron el dinero robado en partes iguales. ¿De verdad la banda se repartió bien el dinero?
A lo mejor el plan era repartirlo en partes iguales, pero la verdad es que fue un relajo total. El desorden que hubo cuando tuvieron que irse rápido de la granja Leatherslade, las prisas por escapar y las detenciones que vinieron después. Eso quiere decir que los 2.6 millones de libras se repartieron como se pudo, sin mucho orden. Algunos de la banda seguro se llevaron mucho más que otros, y los que hicieron menos cosas, pues seguro les tocó poquito. Casi todo el dinero se lo gastaron rápido, no lo escondieron bien, o la policía lo encontró. O sea que ese sueño de hacerse ricos todos juntos, pues casi no se cumplió. Otra mentira que se dice mucho y que hace daño es esa de que nadie salió lastimado en el robo. Eso es 100% mentira. Al conductor del tren, Jack Mills, le pegaron muy fuerte en la cabeza con una barra de fierro. Uno de los ladrones lo hizo. Aunque la banda dijo después que no querían lastimarlo tanto ni por mucho tiempo, a Mills le quedaron heridas muy feas en la cabeza. Por el resto de su vida, le daban dolores de cabeza muy seguido. Se desmayaba y quedó muy afectado de los nervios. Nunca más pudo volver a trabajar como conductor de trenes. Este ataque tan feo muchas veces no se cuenta en las historias más bonitas que se inventan sobre el robo, pero para Mills y su familia fue algo muy triste y que les dolió mucho. Una de las mentiras que más se cuenta sobre el gran robo al tren es que fue un crimen perfecto. Esta historia dice que fue un plan perfecto, que hicieron unos ladrones súper listos, como si fueran soldados. Pero la verdad no es tan emocionante. Claro que fue algo muy atrevido y algunas cosas las planearon con mucho cuidado, pero el robo estuvo lleno de errores grandotes. No pudieron quemar la granja Leatherslade, dejaron huellas por descuido, y los carros que usaron para escapar se podían rastrear. Todos esos fueron errores muy importantes. Por culpa de estos errores, agarraron a casi todos los de la banda bien rápido, y eso demuestra que el crimen no fue nada perfecto, ni cómo lo hicieron, ni cómo les fue a los ladrones después. Ronnie Biggs vivió en Brasil por más de 3 décadas, pero cuando su salud empezó a empeorar después de varios derrames cerebrales, sus ganas de volver al Reino Unido se hicieron más fuertes. En mayo de 2001, pobre y enfermo, regresó a Gran Bretaña por su propia voluntad, diciendo que quería ir a un pub en Margate y comprar una pinta de cerveza amarga, como un inglés. Apenas llegó, lo arrestaron enseguida y lo mandaron de vuelta a la cárcel para cumplir su condena. Al final, como estaba muy mal de salud, le dieron la libertad por compasión en agosto de 2009 y murió en 2013. La historia de la vida de Biggs, de ser un criminal de poca monta a ladrón de trenes y luego fugitivo internacional, de verdad parece sacada de una novela de aventuras inventada. Bueno, la vida en Río pues no era nada tranquila. La verdad, me había vuelto un poco famoso. Organicé fiestas, di entrevistas, a veces cobrando por ellas. Y disfrutaba ser el hombre más buscado de Gran Bretaña, viviendo a la vista de todos, no más pasándola bien. Hasta grabé la canción Nadie es inocente con los Sex Pistols. Creo que mis comentarios atrevidos y el hecho de que no mostré mucho arrepentimiento fue lo que hizo crecer toda esta leyenda. Yo solía decir, ha sido genial, y de verdad lo decía en serio. Yo era el tipo malo que engañó al sistema, disfrutando cada momento. En ese tiempo, Brasil no tenía un tratado de extradición con el Reino Unido para la gente que tuviera un hijo brasileño. Biggs pronto tuvo un hijo llamado Michael con una mujer brasileña, y este vacío legal le permitió vivir bastante abiertamente, casi como burlándose de las autoridades británicas desde lejos. Después de esa escapada, tuve que seguir huyendo. Primero, llegué a París, donde me hice una cirugía plástica para cambiar mi apariencia de verdad. Luego, me fui a Australia, tratando de vivir tranquilo con mi familia por unos años. Pero cuando la policía de allá empezó a acercarse a mí, tuve que huir otra vez. Esta vez, llegué a Brasil en 1970. Aún así, a pesar de su pequeño papel, Ronnie Biggs se convirtió en el miembro más famoso, o quizás infame, de la banda hasta la fecha. Esta reputación se consolidó de verdad con su audaz escape de la prisión de Wandsworth el 8 de julio de 1965. Solo 15 meses después de empezar su condena de 30 años, Biggs trepó el muro de la prisión con una escalera de cuerda y saltó a una camioneta de mudanzas que lo esperaba. Esta audaz fuga ocupó los titulares en todo el mundo y se podría decir, lo convirtió en una especie de antihéroe popular para algunas personas. Bueno, saben, yo en realidad no fui uno de los cerebros detrás del gran robo del tren. Mi papel en realidad fue bastante pequeño.
Solo tenía que conseguir un nuevo conductor para el tren, pero para ser sincero, ni siquiera pude hacer eso bien. Uno de los misterios más grandes y antiguos relacionados con el gran robo del tren es la identidad de un hombre al que a menudo llamaban el Ulsterman. Se cree que este fue el hombre, el informante más importante, la persona que le dio a la banda toda la información detallada sobre el horario y la ruta del tren correo. Y, lo más importante, ese cargamento de efectivo tan grande que el tren llevaba esa noche en particular. Sin esta información interna, se cree, el robo quizás nunca se habría hecho, o al menos no con un objetivo tan específico. Su verdadera identidad nunca se pudo confirmar con seguridad y fue tema de mucha especulación durante décadas. Han surgido muchas teorías sobre quién podría haber sido el Ulsterman. Algunos creen que era un trabajador de correos enojado que tenía acceso a información importante. Otros piensan que podría haber sido un antiguo empleado del ferrocarril, alguien que conocía muy bien cómo funcionaba el sistema del tren correo. Incluso se habló de conexiones con otras figuras misteriosas, o quizás hasta con los servicios de inteligencia, aunque estas ideas son mucho más difíciles de probar. El código de silencio entre los ladrones y la falta de pruebas claras significó que esta figura misteriosa siempre quedó en el anonimato, como un fantasma en la maquinaria de este gran robo. Además del misterio de el Ulsterman, lo que pasó con la mayor parte del dinero robado sigue siendo de gran interés. De los 2.6 millones de libras robadas, solo unas 300.000 a 400.000 libras fueron recuperadas oficialmente por la policía. Eso significa que más de 2 millones de libras quedaron sin rastro, una cantidad enorme, especialmente para el año 1963. ¿Qué pasó con esta fortuna desaparecida? Hay muchas teorías. Algunos creen que se lavó a través de planes financieros complicados, quizás invertido en negocios o propiedades. Otros dicen que fue enterrado, escondido en lugares secretos, o gastado sin control por los miembros de la banda que escaparon de ser atrapados enseguida. La idea de que una gran parte del botín desapareció con éxito, quizás como pago para el Ulsterman, añade otra capa al misterio que rodea este robo. Esto sugiere que algunas personas no solo cometieron el crimen, sino que de verdad lograron escapar con el dinero. La idea de esta fortuna escondida, que todavía existe en algún lugar, ha inspirado muchísimos artículos, libros y documentales. Convierte la historia de un simple reporte policial en una emocionante búsqueda del tesoro, una búsqueda que la gente siempre ha imaginado, incluso después de tantos años de silencio y de tantas ideas. Jack Mills murió en febrero de 1970. Tenía 64 años, de leucemia, pero su familia siempre creyó que las heridas en la cabeza que tuvo en el robo hicieron que su salud empeorara y que muriera antes de tiempo. Aunque los médicos discutían si había una relación directa, este trauma, sin duda, le arruinó los últimos 7 años de vida. Su historia es un recordatorio importante y nos muestra otra cara de la moneda, muy diferente a la historia del gran robo del tren, que a menudo se cuenta de forma idealizada. Nos recuerda que detrás de los grandes titulares y los mitos, hubo sufrimiento humano de verdad, un precio que a menudo se olvida en las historias de crímenes tan atrevidos. Al principio, la gente se compadeció mucho de Jack Mills y de su compañero, David Whitby, que también fue maltratado. Se les consideraba hombres valientes que habían pasado por una experiencia horrible, pero con el paso de los años, y mientras los ladrones, especialmente gente como Ronnie Biggs, eran presentados de forma más atractiva en los medios, la atención se desvió de las víctimas muchas veces. La historia se centró más en la audacia de los criminales y en lo que hicieron después, mientras que el sufrimiento de Mills a menudo se minimizaba o, simplemente, se olvidaba. Este cambio en cómo la gente lo veía es una parte del legado del robo que te hace recapacitar y muestra cómo las víctimas pueden quedar fácilmente a la sombra de quienes les hicieron daño. En medio de todo este revuelo, esas búsquedas policiales y las historias de escapes atrevidos, es muy importante acordarse de Jack Mills, el conductor del tren de correo que fue el blanco del robo. Él no era una pieza más del sistema, alguien sin nombre a quien los ladrones engañaron con su astucia. Era un hombre de 57 años, muy trabajador, que la noche del 8 de agosto de 1963 simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Durante el robo,
Cuando intentaba explicar que no podía mover el tren como le indicaban porque los frenos no estaban bien puestos, uno de la banda le pegó en la cabeza con una barra de hierro. Este acto violento tuvo consecuencias muy graves y duraderas para él. El impacto físico y psicológico del ataque en Jack Mills fue muy serio. Tuvo heridas graves en la cabeza que le causaron dolores de cabeza crónicos y muy fuertes, además de epilepsia traumática. Sufrió dolor constante casi todo el resto de su vida. Intentó volver a su trabajo en los trenes, pero por las heridas ya no pudo volver a ser conductor. En vez de eso, le dieron trabajos más fáciles, de oficina. Este robo no solo se llevó el dinero, también le quitó a Jack Mills su salud, su trabajo y su tranquilidad. Ese aire de aventura que a veces se le da a los ladrones no tiene nada que ver con la horrible realidad que vivió su víctima principal. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en crear estas ideas. Al enfocarse en la aventura de los ladrones y en cómo eran ellos, en lugar de en las consecuencias de lo que hicieron, se puede crear una especie de encanto. Buster Edwards, después de salir de la cárcel, hasta tenía un puesto de flores cerca de la estación de Waterloo, y se convirtió en una especie de celebridad local. Este cambio de ser un famoso ladrón de trenes a ser un personaje local y sencillo, muestra cómo el tiempo y lo que dicen los medios pueden hacer que los delitos graves parezcan menos malos, y ayudan a crear un recuerdo público complicado y a veces contradictorio de estas cosas. Esta costumbre de ver como héroes a algunos criminales, especialmente los que participan en robos atrevidos donde nadie muere al instante, es algo raro, pero que pasa seguido. Los ladrones del Gran Tren se convirtieron en símbolos de algo mucho más grande que simples ladrones. Se les veía como gente que iba en contra del sistema, gente común que se enfrentó al sistema y ganó. Sus historias, llenas de planes audaces, escapes por los pelos y una vida huyendo, contaron historias tan emocionantes que taparon la verdad de sus delitos. La forma en que los medios mostraban a gente como Buster Edwards muchas veces los hacía parecer héroes. Lo pintaban como un tipo encantador, casi un bandido simpático, un hombre de familia que tuvo que meterse en el crimen y que soñaba con una vida normal. Esta historia se exageró mucho en la película Buster de 1988, donde el músico Phil Collins hizo el papel principal. La película se centró en la relación de Edwards con su esposa June y en su vida como fugitivo, mostrando una imagen más suave y comprensiva de cómo era él. Esta forma de mostrarlo influyó en lo que pensaba la gente, convirtiendo a un criminal condenado en una especie de héroe popular para una nueva generación. Charles Buster Edwards era otro miembro conocido de la banda del Gran Robo del Tren, conocido por sus hazañas como dueño de un club y raterillo. Después del robo, logró evitar que lo atraparan, huyendo a México con su esposa e hija. Vivió allí unos años, gastando su parte del botín. Pero extrañar su casa y quedarse con poco dinero al final lo obligaron a negociar para entregarse. En 1966, regresó a Inglaterra y se entregó a la policía, y después le dieron una condena de 15 años de cárcel. La posterior búsqueda internacional, los arrestos dramáticos y el largo juicio, y especialmente los audaces escapes como el de Ronnie Biggs, fueron añadiendo capas de intriga y aventura a la historia. Biggs evadiendo la ley en Brasil durante décadas, viviendo abiertamente y provocando a las autoridades, lo convirtieron en una figura mundial en los medios. Esta larga saga mantuvo el robo en los titulares y en la mente del público durante mucho más tiempo que la mayoría de los delitos. Se convirtió en mucho más que un simple suceso. Se transformó en un drama continuo, con héroes, al menos para algunos, villanos, y misterios sin resolver, como la identidad de El Hombre del Ulster. Al final, el Gran Robo del Tren nos fascina porque combina tantos elementos atrapantes. Un atraco de alto riesgo, personajes pintorescos, fugas dramáticas, el procedimiento policial y el misterio continuo del dinero desaparecido. El hecho de que la mayor parte del botín, más de 2 millones de libras, nunca se recuperara, añade una última y tentadora pregunta. ¿A dónde fue el dinero? ¿Quién se benefició? Este cabo suelto asegura que la historia nunca se sienta del todo cerrada, permitiendo que la especulación y la leyenda sigan floreciendo. Es una historia que se ha contado incontables veces en libros, películas, documentales y canciones, y cada narración consolida aún más su lugar en la historia del folclore criminal. También tiene un elemento de David contra Goliat, por muy equivocada que sea esa percepción. Unos hombres, en su mayoría de origen obrero, se enfrentaron al poder del sistema británico, el Correo Real,
los ferrocarriles, la policía, y, por un momento, pareció que los habían burlado. Esta narrativa del desvalido, incluso si los desvalidos son criminales, a menudo resuena en la narración popular. Apela a una vena antiautoritaria oculta, una fascinación por aquellos que se atreven a desafiar el sistema, cualesquiera que sean sus motivos. La planificación detallada, a pesar de sus fallos, sugería una audacia que muchos encontraron intrigante. Han pasado más de 60 años desde que el tren correo de Glasgow a Euston fue asaltado, y sin embargo, el gran robo del tren sigue cautivando la imaginación popular. ¿Qué tiene este crimen en particular que asegura su legado perdurable? Parte de la respuesta, sin duda, reside en la escala y la audacia del robo. En 1963, 2.6 millones de libras era una suma casi inimaginable, el mayor robo de efectivo en la historia británica hasta ese momento. La imagen de una banda de criminales comunes que logra detener un tren del correo real y escapar con semejante fortuna es dramática y cautivadora por naturaleza, tanto entonces como ahora. Y así, la leyenda del gran robo del tren perdura, no solo como una historia de crimen, sino como un mito arraigado en la historia británica. Si estas historias te fascinan, no olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros para descubrir más leyendas reales y mitos ocultos de todo el mundo.